En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El oscense Joaquín Costa Martínez se erigió a finales del siglo XIX y principios del XX como uno de los aragoneses más influyentes no solo de Aragón, sino también de la España contemporánea. Erigido como líder de todo un movimiento político, intelectual, económico y cultural, las ideas encarnadas en el regeneracionismo que él lideró tuvieron una enorme influencia durante muchas décadas, convirtiéndose así en una de las voces que reclamaban profundos cambios y en símbolo de toda una época. ¿Cuál era el pensamiento de Joaquín Costa y del regeneracionismo? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Javier Romualdo y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. El montinsonense Joaquín Costa fue sin duda uno de los aragoneses que más han influido en la política, tanto de Aragón como de España en la época contemporánea y especialmente en buena parte del siglo XX. Y todo ello a pesar de que, tal y como reza su monumental tumba en el zaragozano cementerio de Torrero, Joaquín Costa no legisló. Sin embargo, buena parte de sus teorías políticas se intentarían llevar a cabo. Así que, dada su importancia histórica, tocaba dedicarle un episodio completo para hablar de su propia figura, su evolución, las ideas que propuso, así como la aplicación que llegaron a tener. Además de hablar de algunas curiosidades sobre su vida, siendo algunas de ellas a veces muy poco conocidas. Así que, como siempre, para hacer este viaje por el tiempo me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, este es el personaje de hoy. Es un personaje, como tú dices, bueno, ahora que está de moda hablar de influencers y esas cosas, este sí que fue un influencer, pero durante décadas, ¿no? Ajá. Incluso después de muerto, ¿no? Hubo muchos líderes políticos y además de todas ideologías, que le citaban o que intentaban hacer pues cosas que él decía, etcétera, ¿no? Y Un personaje muy interesante. Incluso hoy en día en ciertas cuestiones políticas todavía a veces aparece su nombre y sus postulados, o sea que incluso a veces está de repente aparece, incluso más de un siglo después aparece todavía incluso en la actualidad política en cierta medida. Sí, tiene como una especie de aura, no sé, de aura mítica o algo así, ¿no? O sea, se ha convertido en una figura de autoridad. De referencia, en Sí. buena medida. También hay que decir que a veces también dijo cosas que hacían subir el precio del pan, también hay que decirlo. Exacto. Que tampoco vamos a poner que todo era una maravilla, ni mucho menos, porque, bueno, a ver, era un personaje de su tiempo, también hay que decirlo. Así que, bueno, vamos a tratar de desgranarlo a lo largo de los próximos minutos. Y, bueno, como todo personaje o hecho histórico, pues estos nunca se pueden entender bien sin conocer el contexto que les envuelve. Y es a lo que vamos a ir en esta primera sección del programa antes de hablar del propio Joaquín Costa. Un hombre que nació en la localidad oscense de Monzón en el año 1846 y que vivió hasta su muerte en el año 1911. Lo que significa que vivió en un Aragón y en una España cambiantes, también en una Europa cambiante, en los que la revolución liberal y el establecimiento de un régimen constitucional ya habían triunfado y se habían más o menos consolidado en España. No obstante, aunque dentro de este marco liberal y constitucional la situación política en la segunda mitad del siglo XIX tendría todavía pues una profunda evolución con múltiples cambios, y de todo ese contexto, pues será hijo de su tiempo, evidentemente, este Joaquín Costa. Así que bueno, vamos un poquito a ese contexto histórico. ¿Qué ocurre más o menos en los años en los que nació Joaquín Costa? Es decir, hemos hablado de que nace en Monzón en el año 1846. ¿Cómo era la situación en ese momento de esa época? Sí, a ver, lo primero de todo es que has dicho varias veces que nació en Monzón, que esto es una cosa que hay que puntualizar porque a Joaquín Costa se le suele conocer como el León de Graus. Sí, luego se lo comentaremos un poquito. Pero nació en Monzón. Sí. Y falleció en Graus. Eso es. Bueno, es decir, en 1846, pues el país ya había vivido por la gran crisis económica y social de inicios del siglo XIX, que se vio tremendamente agravada por el estallido de la Guerra de la Independencia, ¿no?, contra el invasor francés entre 1808 y 1814,
y toda la destrucción que conllevó, además el destronamiento del rey Carlos IV de Borbón a manos de su hijo Fernando VII. Entonces, todo eso había ocurrido antes de su nacimiento, ¿no? Sí. El contexto de guerra contra el invasor francés, con un rey Fernando VII cautivo en Francia, en manos de Napoleón, que por cierto, este Fernando VII enviaba cartas a su captor, a este Napoleón, felicitándole por sus victorias en España contra unos súbditos que luchaban por su regreso y restablecimiento en el trono. Sí, le enviaba carticas diciéndole: te felicito por tus grandes victorias contra mis súbditos. O sea era este Fernando VII era un pájaro. Era un tipejo, ¿no? Con todas las de la ley. Bueno, pues ese contexto de guerra, ¿no? Pues y esta situación, ¿no? De tener a Fernando VII cautivo en otro país, etcétera, etcétera, pues creó las condiciones necesarias para que, a la par que se libraba la guerra, también se empezara a desarrollar la revolución en España. ¿Por qué? Porque había un vacío de poder, ¿no? Claro, si el rey al que nosotros debemos obediencia está cautivo en Francia y por eso hacemos la guerra contra el rey que nos ha colocado aquí, un señor invasor como Napoleón, bueno, pues entonces hay un vacío de poder, ¿no? O sea, si no reconocemos al monarca que está ahora mismo, ¿no? Y que fue José Bonaparte, de hecho, Pepe Botella, como se le bautizó, o Pepe Plazuela también, por hacer plazas en Madrid. Y claro, eso hizo que surgieran muy pronto, al inicio de la guerra, esas famosas juntas de defensa, ¿no? Que acabaron conformando finalmente pues una convocatoria de cortes que se refugiaron en Cádiz por la situación bélica, no tenían otra sede donde poder estar, pues como, bueno, pues gracias al apoyo de la flota británica, pues ahí pudieron mantenerse. Y que esas cortes hicieron las veces de, digamos, en cierta medida de gobierno en ausencia del monarca, ¿verdad? Claro. Y aquellas cortes pues lideraron esa revolución a la española, o sea, el cambio de un sistema de estamentos privilegiados hacia uno constitucional, con el poder pues en manos de los burgueses, que proclamaban la soberanía nacional, la separación de poderes o la libertad de prensa. Sí, bueno, el derecho a la propiedad privada también, es decir, ya España pasaba a ser, o igual que el resto de naciones que iban haciendo su revolución, iniciándose ahí con la francesa, también la estadounidense en su momento, que es ese concepto de la soberanía nacional, en la que el país ya no era una propiedad realmente de una familia que podía en un tratado decir, pues pierdo una guerra y te cedo tal territorio a otro país extranjero, como había ocurrido en muchas otras ocasiones, sino que eso tenía que ser refrendado por la soberanía del pueblo, ¿no? Nacional de todo el mundo, que realmente en ese momento era la soberanía de los poderosos, de esas burguesías, terratenientes, comerciantes que tenían dinero económico, o sea, un poder económico importante, y eran los que realmente empezarán a ejercer el poder con esa revolución. Es decir, no hablemos de se hace una revolución y ya llega la democracia. No, eso es todavía un camino muy largo hasta que empiece a verse algo parecido a la democracia. Claro, pero todo esto, bueno, pues se fue temporalmente al traste, ¿no? Con el final de la Guerra de la Independencia y la vuelta del rey Fernando VII al final de esa guerra, ¿no? Porque este rey, cuando terminó la guerra, trató de recuperar el tradicional poder de la monarquía absoluta. Y derogó esa constitución de 1812, la famosa PEPA, la primera constitución de la historia española. Sí, que se llamaba PEPA porque se proclamó el día de San José. Sí, claro, la gente... La típica, José, Pepe... Pues, la típica sorna pues española, podríamos decir, ¿no? De ahí viene el dicho de ¡viva la PEPA! Que ahora no recuerdo el nombre, se me ha ido la cabeza, pero el día que se proclamó era presidente de las Cortes un turolense. Ahora no recuerdo cómo se llamaba. Esta cabeza mía que tengo a veces que me he jugado malas pasadas, pero bueno, era un turolense. Ese 19 de marzo de 1812 pues presidía las Cortes un aragonés, un turolense. O sea que está como dato curioso, pues la verdad es que es chulo. Sí, no está mal, ¿no? Como dato curioso. Bueno, el caso es que con la vuelta de Fernando VII después de esta guerra de la independencia, ¿no? Y ese restablecimiento de la monarquía absoluta y derogación de las Cortes de Cádiz, pues comenzaron las pugnas en España con constantes pronunciamientos militares que buscaban el obligar al rey a acatar el sistema constitucional previo, ¿no? A su vuelta. Sí. Como ejemplos pues están el intento del navarro Francisco Espozimina en 1814, el militar que había liberado un año antes a Zaragoza de la ocupación francesa. O la ciudadela de Jaca, o... Sí. Claro. Hubo otros intentos también, pero fracasaron, hasta que en 1820 triunfó el pronunciamiento de Rafael del Riego, iniciándose el trienio liberal o constitucional, abruptamente finiquitado en 1823 con la invasión del ejército francés de los 100.000 hijos de San Luis, que restauraron en el trono, en el absolutismo, bueno, en el trono no, sí, restauraron el absolutismo, ¿no? En ese reinado de Fernando VII. Sí, que Fernando VII estaba ahí, sí, había acatado supuestamente la Constitución, obligado evidentemente, mientras enviaba cartitas a los líderes europeos en una Europa en la que se había reinstaurado en buena parte, pues en las grandes potencias ese absolutismo, incluido en Francia, con Luis XVIII de Borbón, que es restaurada la dinastía y la monarquía borbónica en ese momento, y son los que envían un ejército, esos 100.000 hijos de San Luis al mando del duque de Angulema,
y al final, pues eso, con esas peticiones del rey Fernando, porque claro, no se quería que cundiera el ejemplo revolucionario de nuevo en Europa y España estaba dando un mal ejemplo en ese sentido. De hecho, esa constitución de 1812 es que influyó muchísimo en otras constituciones como en Saboya, en Nápoles, que también fueron intervenidas militarmente para reinstaurar el absolutismo, es que es muy curioso. Y entonces, bueno, pues una vez restaurado el absolutismo, otra vez, pues así continuaron las pugnas hasta la muerte del monarca en 1833, dejando a su hija Isabel II en minoría de edad y ante muchos, entre ellos Carlos María Isidro de Borbón, el hermano del rey, que no la reconocían como reina, pues iniciándose la primera guerra carlista, que llegaría hasta el año 1840. Que básicamente fue una guerra entre revolución y contrarrevolución, podríamos decir. Una guerra civil, pero entre revolucionarios de distinto pelaje, unos que eran mucho más moderados, en plan cambiar poquitas cositas pero para que todo siga igual, y otros mucho más, incluso hasta radicales, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, ¿no?, que Isabel II está en minoría de edad. Tiene 3 añicos cuando llega al trono. Claro. Entonces es la madre de la reina Isabel II, la regente María Cristina, la que tiene que aliarse con los liberales para asegurarse su posición y la de su hija, ya que su otro competidor por el trono, Carlos María Isidro de Borbón, el hermano del rey, tiene el apoyo de los absolutistas, sí, ¿no? Entonces, bueno, tiene que buscar aliados en alguna parte, y a pesar, pues, de que esta regente María Cristina era una absolutista convencida, totalmente, pues claro, como los absolutistas los tiene su cuñado, pues es que no le queda más remedio que aliarse con los liberales. Eso sí, con los más moderados de todos. Eso es. Cambios, pero poquitos. Eso es. Y entonces en ese contexto pues se acabó fraguando y consolidando el régimen constitucional en España en la segunda mitad de la década de 1830, aunque no sin luchas, hay una guerra carlista de por medio. Y luego incluso dentro del bando isabelino pues hay pugnas entre los liberales más moderados y lo que era de los que pues se apoyaba la reina, como has dicho, la reina regente María Cristina, e incluso pues de hecho hay pronunciamientos militares, incluso la Guardia Real en 1836 llegan a dar un golpe, podríamos decir, en el propio Palacio Real de la Granja, en Segovia, donde estaba la reina, la regente, exigiendo la restauración de la Constitución, porque la reina regente lo que había establecido era una carta otorgada, o sea, una autolimitación muy leve del poder de la monarquía, que era totalmente insuficiente para los liberales más progresistas, y es de ese modo con el que se llegará ya a una España ya constitucional, y así se va fraguando en ese contexto de guerra civil. O sea, hay muchísimas luchas ahí, entre isabelinos y carlistas, entre los propios isabelinos, las diferentes bandos. O sea, fue un mare magnum esos años de esa década de 1830. Sí, a ver, las décadas siguientes, ya consolidado ese sistema constitucional, pues las luchas fueron entre liberales moderados, que trataban de limitar la participación de los ciudadanos en la política, y los liberales progresistas, quienes buscaban ampliarla, ¿no?, la participación. A la par, pues que iban cogiendo pues cierta fuerza con el paso del tiempo, pues movimientos más democratizantes e incluso republicanos en sus distintas modalidades. Sí, en esas décadas siguientes donde va apareciendo poco a poco en España esos movimientos con cierta importancia cada vez más, ¿va? Claro. Que es por estas décadas cuando nace Joaquín Costa, en el año 1846, ¿no? Entonces, ya en la década de 1860, la crisis económica, aquí ya ha nacido Joaquín Costa, así como los escándalos políticos en los que en ocasiones está involucrada la propia corona, pues se acabaron conformando un núcleo de opositores al régimen isabelino que se tradujo en su unión momentánea para derrocar en 1868 a la misma reina Isabel II en la Revolución Gloriosa. Ahí se abrió el llamado Sexenio Democrático, en el que se llevaron a cabo las primeras elecciones con sufragio universal masculino, en el marco pues del breve reinado del italiano Amadeo de Saboya y la aún más breve Primera República. Sí, que fue corta y convulsa, desde luego. De hecho, si os interesa cómo se vivieron en Aragón tanto esa Revolución Gloriosa de 1868 como la primera experiencia republicana en España, de hecho os lo contamos en los episodios 18 y 23 de la cuarta temporada, respectivamente, y que ya sabéis que podéis escuchar cuando queráis, en formato podcast, en aragonradio.es y en el resto de plataformas donde se sube siempre este programa. Así que es que es una época muy compleja, pasan muchísimas cosas en España, en Aragón, también en Europa, en muy poquito tiempo, y por eso se necesitan varios programas para... De hecho, aún nos faltan algunos para seguir terminando ese periodo, ¿no? Hemos hablado de la Primera República, hemos hablado del derrocamiento de Isabel II y cómo fue en Aragón. Aún nos queda bastante tela de cortar de ese sexenio democrático y más allá, pero eso ya lo hablaremos más adelante en otros programas. El caso es que finalmente, el 3 de enero de 1874, el general Pavía dio un golpe de estado entrando con tropas al Congreso,
¿no? De una manera muy parecida a lo que hizo Tejero, ¿no? En el famoso siglo XX. el famoso 23F, sí, pues Eso es. había una sesión en la que se votó, creo que había no sé si era una moción, había habido una moción de censura, o no recuerdo bien, pero bueno, se iba a votar al que debía ser el siguiente presidente de la República, que no sé si habría sido ya el quinto en apenas 10 meses, ¿no? Pero ahí pues entran las tropas de Pavía en el Congreso y se lía parda. Sí. Entonces, bueno, pues estableció este general Pavía la llamada República Unitaria en los meses siguientes, generándose una especie de dictadura, pues la Constitución quedó en suspenso, así como quedaron disueltas las Cortes que debían legislar, además de controlar al gobierno de turno, ¿no? Que era el papel de las Cortes. Que teóricamente España seguía siendo una república, pero bueno, el gobierno era pues un directorio militar, podríamos llamarlo así, en el que no tenía ningún tipo de control, hasta finales de ese año de 1874. Eso es. Entonces, bueno, mientras tanto, pues el gobierno fue tomando un claro rumbo favorable a la restauración de la monarquía, cogiendo cada vez más fuerza la opción de hacerlo con la dinastía borbónica, derrocada y en el exilio desde 1868. Pero ya no con la figura de Isabel II. La mujer estaba por París, en su exilio, la de los tristes destinos, como se la llegó a apodar. Ya no en la figura de Isabel II, sino en la de su joven hijo, el príncipe Alfonso de Borbón. Claro. Alfonso XII. Entre los favorables a esa alternativa, claro, decían, claro, hemos derrocado al régimen isabelino, hemos tratado de buscar una nueva dinastía con los Saboya, que fracasó, hemos tratado de hacer la república, también, bueno, la hicieron fracasar entre unos y otros. Pues al final la alternativa que se veía era volver a lo anterior, pero haciendo cambios, evidentemente, y entre los favorables a esa alternativa, a esa restauración de la monarquía, y además de nuevo con los Borbones, ahí estaba la figura famosísima de Cánovas del Castillo, ¿no? Que buscaba, pues esa opción, era prácticamente el líder de esa opción de volver a la monarquía borbónica, pero ya no con Isabel II, por hacer un corte ahí, podríamos decir. Pero eso sí, lo quería hacer desde cierta legitimación social, o al menos política, ¿no? No quería que hubiera un golpe de Estado por medio. De hecho, Cánovas del Castillo consigue que este infante o príncipe Alfonso escribiera e enviar a la prensa española el llamado manifiesto de Sandhurst. Sandhurst es una academia militar británica donde se estaba él formando en ese momento, estando en el exilio, y en ese manifiesto el príncipe Alfonso se mostraba dispuesto a asumir el trono, ¿no? Dice, yo podría venir, claro que sí, cómo no. Y tras ser publicado por la prensa, pues aquí, la prensa española, ese manifiesto, pues los acontecimientos ya en las semanas siguientes, en diciembre ya de 1874, se precipitaron en las semanas siguientes, como decía, ¿verdad? Sí, porque hubo un nuevo pronunciamiento militar, esta vez con Arsenio Martínez Campos a la cabeza, que conllevó pues el final oficial de la República Española, de esa república que estaba siendo ya un directorio militar, ¿no? Y el establecimiento de lo que se acabó llamando pues como el régimen de la Restauración y el sistema canovista ya a partir de 1875. Sí. Aquí Alfonso XII asumió el trono de España y con él se estableció ese nuevo sistema impulsado por Cánovas de Castillo. De ahí ese nombre que se le ha dado de sistema canovista. Claro. Este sistema, también conocido como el de la Restauración Borbónica, se apuntaló sobre una nueva constitución del año 1876. Muchas veces encontramos que ese sistema se desarrolló desde ese año hasta 1931, año en que se proclamó la Segunda República Española, pero lo cierto es que ya se había quebrado anteriormente con el golpe militar que dio el general Miguel Primo de Rivera y con el establecimiento de una dictadura que duró desde septiembre de 1923 hasta 1930. Sí, ¿no? Hasta enero, febrero creo que fue más o menos. Sí. La cual apoyó el hijo sucesor de Alfonso XII, es decir, el rey Alfonso XIII. Sí, Alfonso XIII, pues esa constitución que había jurado defender, proteger, la de 1876, pues la deja en suspenso, acepta esa dictadura militar. Y claro, luego se tratará de volver entre 1930 y el 31, no sé. Cuando caiga la dictadura. Claro, tratará de volver a ese sistema anterior, el sistema canovista, pero ya, claro, se había quedado totalmente deslegitimado, se buscaban otras. Y ahí al final todo derivó, pues con esas famosas elecciones municipales del 31, en abril, pues lo que fue la proclamación de la Segunda República. Sí, entonces, bueno, ¿en qué consistía este canovismo? Bueno, pues que también se llamaba así a este periodo. Pues establecía algo parecido, al menos en la fachada, al sistema bipartidista británico en el que se iban turnando en el poder dos grandes partidos. Pues lo mismo ocurrió en España, ¿no? En esas décadas iban intercambiándose en el poder el Partido Liberal Conservador del propio Cánovas, así como el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta. Práxedes Mateo Sagasta.
Sí. Eso es. Claro, la idea con eso, con ese bipartidismo, en plan que se iban turnando estos dos partidos, ese famoso bipartidismo, ¿no? Era la de dar estabilidad a España, al país, con, pues eso, con esos dos partidos que se iban intercambiando en el poder, y unos líderes políticos también que se intentaba que surgieran del ámbito civil, podríamos decir, ¿no? Cambiando así un poco esa política de los famosos espadones, como se les llamaba, en la que la mayor parte de los hombres fuertes de la política española entre las décadas de 1830 y 1860, es decir, durante realmente el reinado de Isabel II, claro, fueron generales. Ahí tenemos a Baldomero Espartero, a Narváez, al general Serrano y a otros muchos, es decir, que iban con pronunciamientos militares de uno lado y de otro constantemente, y aquí se trataba de darle pues algún toque más, digamos, civil, de que esos líderes de esos partidos, como el propio Cánovas del Castillo, Sagasta, Antonio Maura, los que fueron surgiendo en las décadas siguientes, pues eso, que vinieran más del ámbito civil más que del militar. Cuando el tiempo y cualquier tipo de crisis pues hacían que el partido que estaba en el gobierno se viera desgastado ante la opinión pública, se convocaban elecciones y era siempre el otro partido el que las ganaba. O sea, esto es lo que se ha llamado turnismo y bipartidismo. De hecho, se supone que el moribundo Alfonso XII le dijo en su lecho de muerte a su esposa María Cristina la siguiente frase, ¿no? O al menos parecida, ¿no? Algo así le debe decir. Que le dijo: Cristina, guarda tu coño, y de Cánovas a Sagasta, y de Sagasta a Cánovas. Algo así como, no hagas como mi madre Isabel II con sus escarceos amorosos, no te compliques, y apoya a los dos partidos principales para dar estabilidad al país, una vez a uno y otras veces a otro. O sea, no siempre al mismo, como había dicho Isabel II, que siempre apoyaba a los moderados. A los moderados, a los liberales moderados y tal, antes que a los progresistas, que estos cada vez que alcanzaban el poder era a través de un pronunciamiento militar, normalmente. Claro, porque el asunto era, aquí durante Isabel II, la oposición para llegar al gobierno, puesto que el partido convocaba las elecciones, siempre las ganaba porque se amañaban, pues entonces a la oposición para llegar al gobierno no le quedaba más remedio que dar un pronunciamiento militar. Entonces aquí el negocio es, bueno, para evitar que vuelva a haber pronunciamientos militares que acaben derrapando en repúblicas y que acabemos perdiendo el poder. Conseguir estabilidad al final, al nuevo régimen. Para evitar eso vamos a turnarnos. Y una vez es convoca elecciones uno y otras veces convoca elecciones otro. Que esta frase que has comentado, que supuestamente le dijo Alfonso XII en su lecho de muerte ya, que fue en 1885, si no recuerdo mal, seguramente es una frase que nunca se dijo, pero sí que es verdad que resume muy bien ese turnismo político, ese sistema de la restauración borbónica, ¿no? A partir de 1875, 1876. Pero bueno, ese turnismo también entre ambos partidos, aunque teóricamente se hacía mediante un sistema pues democrático, pero eso sí, con sufragio universal todavía masculino, el femenino todavía tardará en llegar en España, lo cierto es que de democrático tenía poco, ¿no? Era un sistema muy controlado desde las élites, ¿no? Y bueno, eso se hacía a través del famoso caciquismo, claro, que ahí entrará mucho Joaquín Costa porque será uno de los mayores detractores de y críticos de ese sistema, que luego iremos comentando más, ¿no? Pero bueno. El caciquismo, que siempre se explica como propio de esta época, pero que venía ya de atrás, o sea, venía de todo el siglo XIX. Claro, pero aquí sí que se amplía, o sea, antes los votos, durante ya las revoluciones liberales, el voto, se había concedido voto, pero era muchas veces indirecto, dependía de la renta que tuvieras. Ahora ya, después de la Revolución Gloriosa, entra ese sufragio universal, podía votar todo el mundo, hombre y mayor de edad. Pero se controla. Había que controlarlo, evidentemente. Ya no era controlar solo a las élites que votaran, sino ya había que votar a todo el mundo, al pescadero, al labrador, a todo el mundo, ¿no? Sí, es decir, que las oligarquías que contaban con riqueza, poder e influencia, pues controlaban a quién dar trabajo o no, especialmente en el mundo rural, pues controlaban perfectamente los procesos electorales. Claro, para ejercer ese control existían sistemas como el llamado encasillamiento. Es decir, se elegía ya previamente, antes de las elecciones, a quienes iban a ocupar los escaños, y luego, por arte de magia, salían elegidos, ¿no? Las elecciones. Claro, esto era por los famosos pucherazos, que era también de lo que se hacía, ¿no? La forma que se hacía, cometiendo muchas veces ese fraude electoral, y luego también las leyes electorales que habrá también favorecían siempre por el número de votos, etcétera, pues las opciones más moderadas, podríamos decir, y sobre todo estos dos partidos principales, dejando pues a todo partido que apareciera por ahí, pues los partidos republicanos que habían empezado a surgir, otro tipo de partidos, pues esa ley electoral les fastidiaba mucho, podríamos decir, ¿no? Y hacía que prácticamente era muy complicado que pudieran conseguir representantes, y si aún encima tenemos
estos pucherazos electorales, estos fraudes electorales, pues ya imagínate. Sí, se amañaban de todas maneras posibles, ¿no? Incluyendo el conteo, ¿no? O sea, de los votos también, ¿no? Luego también estaba los candidatos cuneros, que se les llamaba, de que eran gente que se presentaba en una provincia determinada porque sabían que iba a salir por control tal, pero que por control de las elecciones, pero que no tenía absolutamente nada que ver con esa provincia o esa ciudad. Ni había nacido allí, ni vivía allí, nada. Eran esos candidatos cuneros que se les llamaba. Sí, bueno, en las ciudades era algo más difícil, ¿no?, de controlar, ¿no?, este caciquismo, pero claro, todavía en esos momentos del último tercio del siglo XIX seguía teniendo más peso el mundo rural que el urbano. Uh-huh. O sea, aún estaba por iniciarse el primer gran éxodo en masa de gente abandonando los pueblos pues para marchar a las ciudades y a sus crecientes industrias. Eso es. Y de todo esto, pues actualmente hay libros muy recientes que lo tratan muy bien. Por ejemplo, está el libro Caciques y Caciquismo en España, del profesor Carmelo Romero. Pero sin duda, uno de los contemporáneos a este momento que estamos hablando, que fueron más críticos con aquel sistema, no fue otro que el aragonés Joaquín Costa Martínez. Pues todo este es el contexto que hizo surgir a la figura de Joaquín Costa, que como decíamos nació en la localidad ocense de Monzón el 14 de noviembre del año 1846 y ahí hemos visto todo lo que se desarrolla desde esa década, incluso alguna anterior, y será responsable de Joaquín Costa, de que Joaquín Costa se convirtiera en quien fue, ¿no? Como siempre dijo él mismo, nació del matrimonio de María Martínez Gil, concretamente se llama igual que mi hermana. Yo soy Martínez Gil también, ¿no? Evidentemente. Y también de su padre, Joaquín Costa Larrégola, en el seno, siempre lo dijo él mismo, de una familia pues humilde de agricultores, ¿no? Del medio rural. Un origen que le marcó de por vida, tanto por los esfuerzos que tuvo que realizar tanto él como su familia, ¿no?, para llegar hasta donde llegó, así como en esa visión tan importante que acabó desarrollando sobre el mundo agrario, sobre la importancia de lo que debía ser el mundo agrario en el contexto económico y social de España. Evidentemente esto le marcó. Y luego también todas las vivencias políticas, sociales que fue viviendo en el resto de años. Bueno, ¿cómo continúa un poquito la experiencia? Una vez que ya hemos visto que ha nacido Joaquín Costa en 1846, ¿cómo son los años siguientes para él? Bueno, pues muy pronto se trasladaron a Graus. De ahí esa vinculación que tuvo y de que se le llamara, como has dicho al principio del programa, el León de Graus, ¿no? Exacto. Y gracias a su tesón y su inteligencia, pues pudo empezar sus estudios en la Cátedra de Latinidad de Graus para más tarde marcharse a Huesca a seguir estudiando. Uh-huh. Mientras también trabajaba como criado para el arquitecto Hilarión Rubio, gracias a lo cual pudo acceder a numerosos libros que le ayudaban a saciar un hambre voraz por la lectura, a la par que trabajó de albañil, cuidador de caballos, carpintero, etcétera. Todo esto mientras estudiaba. Hizo de todo, ¿no? Sí. Era un empedernido lector, siempre lo dijo, que ya en Graus, libro que caía en sus manos, de lo que fuera, es que le daba igual de lo que fuera, libro que caía, pues ya leído, ¿no? Y claro, esa marcha a Huesca le permitirá pues todavía tener mayor acceso a esa lectura que le dio unos grandes conocimientos porque leía absolutamente de toda temática, ¿no? De ahí que fuera una persona tan polifacética, pero es curioso, pues ese tiempo, no sé dónde se acaba el tiempo, tenía que trabajar, porque además cuando se va a trabajar como criado de este arquitecto lo hacía de gratis, iba sin sueldo, o sea, manutención y ya está. De ahí que tuviera que empezar a trabajar de todo lo que, pues de carpintero, lo que has dicho, albañil, de cuidador de caballos, de lo que fuera, ¿no? Y todo eso mientras seguía estudiando. O sea, un tesón tremendo este hombre, hay que reconocerlo. Cabezón era, como todo buen aragonés. Y pues en la capital ocense pues consiguió sacarse el bachillerato, ¿no? Así como estamos hablando. Y también el título de maestro superior
uniendo esa visión agrícola, pues también la importancia que le daba al mundo educativo. Ujú. Él siempre va a estar muy centrado, ¿no?, en la escuela y en la agricultura, ¿no? Sí. O sea, y en el campo. Eso sí, no solo tuvo como problemas esos años de juventud con la ya mencionada humildad de su familia, sino que de adolescente pues comenzaron a hacerse patentes los primeros síntomas de una enfermedad muscular progresiva que le acompañaría el resto de su vida. Sí. En el año 1864 ingresó en el Instituto General y Técnico de Huesca y comenzó esos años a escribir en periódicos, a dar charlas en el Ateneo Cense y a dar clases de francés. Que también aprendía idiomas. Bueno, en este caso aprendió francés. Es que este hombre o sea, le cundía muchísimo, chico. Sí. Así llegó el año 1867 cuando consiguió ser becado por la Diputación de Huesca para ir a París para la celebración de la gran exposición internacional, donde debía tomar notas sobre los avances agrícolas que se mostraban, así como trabajar en el pabellón que enviaba a España. Como portero, creo. Que trabajó el mozo con esta beca, pero también le dio unos conocimientos enormes. Y bueno, de hecho, aquí hay una anécdota muy curiosa sobre este viaje a la capital francesa de Joaquín Costa, porque enlaza al propio Joaquín Costa con los inicios, al menos que se conozca, del ciclismo en España. O sea, todos nuestros oyentes que les guste coger la bicicleta, que seguro que serán muchos, ojito al dato por si no lo conocéis, porque esta es una de esas anécdotas que, bueno, poco a poco se van conociendo, pero no es que haya trascendido demasiado todavía, ¿no? Según cuenta el libro de Vicente Cajal, titulado Un Oscense, Joaquín Costa, allí en París, quedó fascinado en esa exposición, ¿no?, al ver pues un velocípedo. La bicicleta estaba dando sus primeros pasos, ¿no? Así que se dedicó, o sea, vio un prototipo y se quedó, vamos, ojiplático, y se dedicó Joaquín Costa a plasmar un boceto en un papel de fumar y lo envió por correo a Huesca a un herrero que conocía, al herrero Mariano Catalán, quien tenía un taller en el Coso de Huesca, ¿no? Pues allí Mariano Catalán pues se puso con ese boceto que le hizo Joaquín Costa y que le mandó por correo desde París, se puso manos a la obra con lo que le había enviado a Joaquín Costa, y en su taller de Huesca nació ese mismo año de 1867 el primer prototipo de bicicleta creado en España. Ojo, un cacharro de 30 kilos de peso. Se ríete de estas bicicletas, sí, ahora que los coges con un dedo, de las que valen pasta, también te lo digo, ¿no? Pero bueno, y las que valen, las de Decathlon y todo eso, también pesan poco, ¿no? Pues imagínate un cacharro de 30 kilos de peso, con piezas de madera, en mucho parte de la estructura, con el que, bueno, con ayuda de un criado que trabajaba ahí en su taller, pues que le empujó, pues consiguió dar, de aquellas maneras, las primeras pedaladas de la historia de España que se conozca. Claro, el prototipo no le convenció inicialmente mucho a este hombre, ¿no? A este Mariano Catalán, y el año siguiente pues llegó el nuevo prototipo ya mejorado, y Mariano Catalán fabricó una bicicleta enteramente de metal con la que se aventuró de la mano de Gregorio Barro a recorrer 70 kilómetros hasta Zaragoza, en lo que probablemente es la primera marcha cicloturista de la historia de España. Y claro, con Joaquín Costa metido por medio, porque fue él el que se quedó en plan, ¿qué es esto? ¿Qué bicho es esto? O sea, esto mola, ¿no? Y hizo ese boceto en un papel de fumar, se lo envió por correo a este hombre y digo, haz lo que puedas. Pues ahí está. Ahí está. Los inicios del ciclismo en España, que se sepa, parece que van muy ligados a este ostense. Bueno, a estos dos ostenses, a Joaquín Costa y a Mariano Catalán. Qué cosas, ¿eh? Entonces, bueno, pues al regresar a España, pues Joaquín Costa, ¿no?, pues le tocaba realizar el servicio militar, pero debido a su enfermedad fue declarado exento. Aprovechando la exención, se marchó a Madrid en esos años turbulentos del sexenio democrático del que os hemos hablado antes, en los que se doctoró en Derecho en 1872 y en Letras ya en 1875. Desde entonces empezó a publicar obras en las que poco a poco pues, se veían esbozos de esa ideología que marcaría el pensamiento regeneracionista. Incluso también escribió obras sobre historia, como por ejemplo sobre los celtíberos, así como sobre el derecho en Aragón. Sí, temas de los fueros y todo esto, antiguos, y o sea, es que le daba tiempo para todo este hombre. Llegó a ser profesor auxiliar en la Universidad Central de Madrid, pero pronto renunció como protesta a las políticas educativas del nuevo sistema de la Restauración, al igual que otros miembros de la Institución Libre de Enseñanza. Esta Institución Libre de Enseñanza, desarrollada en España desde el año 1876, precisamente desde la Universidad Central de Madrid y bajo la filosofía educativa del krausismo, la cual pues tuvo una importante influencia en el mundo educativo e intelectual en España hasta la Guerra Civil y que tenía un marcadísimo carácter laico. Ahí estuvieron Joaquín Costa, estaría más adelante María Moliner, otra aragonesa, claro, de pro, o sea, hubo muchas figuras que estuvieron imbuidas por este espíritu, esta filosofía educativa del krausismo, de lo que fue esta institución libre de enseñanza.
que, bueno, aquí esto enlaza también con una parte importante de la ideología o de los pensamientos de Joaquín Costa. Joaquín Costa era abiertamente ateo, ¿no? Y dentro de su ideario político, pues le daba una enorme importancia al desarrollo de la educación, como os comentaba antes, Santiago, especialmente las clases más bajas, para que tuvieran acceso a una educación pues mínima, ¿no? Aunque no tuvieran apenas posibilidades económicas, como le había ocurrido a él mismo de joven, ¿no? En plan, si queremos que España evolucione su sociedad, tenemos que tener una sociedad más formada, ¿no? Que como mínimo sepan las 4 reglas, leer, escribir, eso como mínimo, y un poquito más, evidentemente. Y además de potenciar la educación, por eso está ese espíritu también clausista de la institución libre de enseñanza, Costa estimaba que esta debía ser totalmente laica. De ahí un poquito pues ese pensamiento totalmente ateo, ¿no?, de Joaquín Costa, y que debía ser garantizada por el Estado y estar libre de toda intromisión de la Iglesia. De ahí un poquito pues ese espíritu. Sí, porque claro, en el sistema educativo de ese régimen de la Restauración estaba la Iglesia metida en todas partes, ¿no? Incluso en la universidad. Entonces, bueno, esta institución libre de enseñanza, además, fueron pioneros también en hacer colegios mixtos de hombres y mujeres, sí, ¿no? O sea, era una cosa muy novedosa, ¿no? Sí, y cosas que nos parecen ahora muy naturales, pues empiezan aquí. Que ¿no? luego tuvo una evolución, pues este tipo de enseñanza, esta institución libre de enseñanza, como has dicho, hasta 1939, ¿no? Hasta que ya el término de la guerra civil, llega la dictadura franquista y eso cambia radicalmente, ¿no? Sí. Pero tendrá, o sea, a toda una generación, incluso varias generaciones, pues tuvo una enorme influencia, pues eso, en círculos culturales, educativos, filosóficos, podríamos decir, en la historia de España, en la historia educativa de España, en esos inicios prácticamente, justo en esos años prácticamente se establecerá por primera vez lo que hoy en día es el Ministerio de Educación. Sí, hay una enorme cantidad de intelectuales, ¿no?, a partir de entonces, que salen de aquí, ¿no?, de esta institución libre de enseñanza. Pero claro, esto evidentemente no salía gratis, y menos en esa época. Un Joaquín Costa que se declaraba ateo públicamente en un país, en una sociedad que era a nivel europeo, en la que todavía tenía una enorme influencia la Iglesia, pues evidentemente esto lo granjeó pues una oposición importante dentro de ese establishment, que se le dice, ¿no?, político, de esa España del momento, donde la Iglesia pues seguía teniendo una enorme influencia, claro está. Claro, y entonces, bueno, pues no tuvo cargos importantes en la universidad, pues por eso, ¿no? En la universidad oficial, ¿no?, del sistema. Ya en la segunda mitad de la década de 1870, pues comenzó a ejercer como letrado primero en Huesca y luego en Madrid, y ya a partir de la década de 1880 empezó a inclinarse hacia la política, siendo cada vez más crítico con el sistema político de la Restauración, publicando obras de diferente índole. Uh-huh. Y por fin llegamos a la década de 1890, en la que empezó a tener un mayor peso en la política, con sus planteamientos tanto en Aragón como en el resto de España, a la par que su salud pues se seguía resintiendo con esa atrofia muscular degenerativa que todavía en aquella época pues no se conocía bien, ¿no? Incluso pues llegó a viajar a Suiza buscando una posible cura, pero nada, no había manera, ¿no? A pesar de todo y de esas dolencias, pues en esos años organizó la Liga de Contribuyentes de Ribagorza, la cual con los años acabaría derivando en un movimiento político con importantes reivindicaciones sociales, en el que se veían ya esas ideas de reformas que bajo su punto de vista necesitaba el país. Claro, es que todas estas ideas que va desarrollando poco a poco Joaquín Costa, empieza a publicar décadas de 1880, sobre todo 1890, será ya en esta década de 1890 cuando se van desarrollando el cóctel necesario, las condiciones necesarias para que esas ideas arraiguen muchísimo en buena parte de la población española, e incluso en círculos culturales, educativos, políticos incluso, que es cuando empezará a tener de verdad seguimiento en esta década las ideas de Joaquín Costa y ya en las décadas siguientes, evidentemente, porque acabará galvanizando a buena parte de la opinión pública, pero porque se tenían que dar esas condiciones que ahora iremos mencionando. Pero bueno, sus primeros pasos fueron esa organización de esa Liga de Contribuyentes de Ribagorza, y de hecho ya después, en el año 1893, Joaquín Costa se presentó a las elecciones municipales de Graus, ¿no?, donde tenía tanta vinculación, representando a la Cámara Agrícola del Alto Aragón. Pero claro, aquí ya entra ese sistema caciquil de control del voto, etcétera, que le privó en 1893 de conseguir pues ser elegido, de conseguir un puesto en esas elecciones municipales en Graus. Volvería a presentarse de nuevo en 1896, siendo una vez más derrotado, pero las vivencias que tuvo en esa carrera política le hizo conocer cada vez más en profundidad los tejemanejes de la política del momento. Uh-huh. Mientras tanto, aquí ocurre una cosa muy importante, que es que en el año 1895 estalló una nueva guerra por la independencia en Cuba,
que por entonces era territorio español, tan español como lo es hoy en día. Albacete, yo qué sé. Sí, Albacete o Cataluña o bueno, O Calatayud. o Calatayud, eso es, ¿no? Pues bueno, pues estalló ahí una nueva guerra de la independencia en Cuba que derivó en una dura y costosísima guerra tanto en recursos humanos como económicos. Ujú. Más aún con la entrada en el conflicto en 1898 de Estados Unidos con la excusa del hundimiento del acorazado Maine. Sí, que fue la excusita que, digamos, ahí el gobierno estadounidense acusó a España de hundir ese acorazado que se encontraba en ese momento, en 1898, en el puerto de La Habana, como barco neutral, estaba ahí, y aunque se ha demostrado posteriormente que como mínimo fue algo accidental, como mínimo. Como bien, fue Podría- algo raro. Podría haber algo casi intencional. Se demostró que fue algo desde dentro del barco y que no fue, como acusó Estados Unidos a España, de un ataque exterior, de pues una mina o lo que fuera, una bomba que hiciera o sea, la explosión fue de dentro a afuera del barco. Que, O sea, también, que también que hacía allí un barco militar estadounidense en Bueno, un contexto de guerra entre España y Cuba. En entre fin. el momento en el que además en España, en 1898, muy costosamente, pero estaba ya empezando a ganar esa guerra, esa terrible guerra para unos y para otros, pero que estaba ya empezando a ver casi, no el final, pero casi, ¿no? En plan de que estaba ya poco a poco controlando esa situación después de casi 3 años de conflicto. Sí, bueno, es lo de siempre, ¿no? Menos la guerra de Vietnam, Estados Unidos ha justificado siempre muy bien todas las guerras en las que se ha metido. Sí, desde luego. Todas. Y aquí estaban muy interesados, Cuba está lo de Florida, estaban muy interesados en meterse por ahí desde hacía años, ¿no? Y bueno, supuestamente el acorazado estaba ahí para proteger los intereses estadounidenses comerciales en la isla. Bueno. No hay que No. pensar mal, ¿eh? Aún así, claro, es que esto no fue en ese momento, solo en plan explosión al Maine y ya está. La prensa estadounidense llevaba años creando, sobre todo la prensa amarillista, ¿no? Como se le conoce, llevaba años creando entre la opinión pública un clima cada vez más favorable a la intervención militar estadounidense en la guerra, ¿no? En Cuba, diciendo, tenemos que ayudar a los cubanos que están intentando quitarse el yugo de estos colonizadores europeos, bla, bla, bla. Y tras lo ocurrido con el Maine, pues la guerra llegó. O sea, ya todo ese clima que se había desarrollando, pues al final tuvieron la excusa y en solo unos meses, después de estallar la guerra, Estados Unidos se apodera de Cuba, de Puerto Rico, de las Islas Filipinas, y claro, lo hace muy rápidamente y amenazaba al gobierno español ya, una vez que consigue esto, de que si continuaba la guerra, pues lo siguiente iba a ser invadir la misma península ibérica, el mismo territorio español, o incluso las Canarias o lo que fuera, pero ya atacar. Y ante esto, claro, el gobierno de España aceptó firmar el famoso Tratado de París, que ponía fin, tras varios siglos, a la soberanía española de esos dominios. Los principales que todavía quedaban, podríamos llamar esos jirones de ese antiguo imperio que había llegado a tener España, ultramarino, ¿verdad? Sí. En realidad, bueno, el impacto sobre el país, más allá de los muertos en la guerra, Que no es poca cosa. que no es poca cosa, fue algo más ideológico y de crisis de identidad de las élites que otra cosa, ¿no? O sea, económicamente no es que hiciera Al revés, o sea, especialmente mucho daño. Algunas se acabó el gasto enorme militar que tenía esa guerra, claro. sí, y a ver, y Cuba ya comerciaba azúcar principalmente con Estados Unidos y gracias a que no llegaba el azúcar de Cuba aquí, pues en Aragón, por ejemplo, empezaron a cultivarse remolacha por Sí, todas Para partes sacar azúcar de remolacha en lugar de azúcar de caña de azúcar, ¿no? y de ahí vinieron las azucareras y de ahí empezó pues Una economía propia. Sí, la economía industrial en Aragón. Mm. O sea, En buena medida, sí. arranca en buena medida de ahí, ¿no? O sea, sé que Todo- no fue tan mal. Sí, todo esto fue, la pérdida de esos territorios fue más como levantar una especie de velo de un país que todavía, al menos sus élites, se consideraba hasta entonces como una potencia internacional importante en ese contexto, pues en el que se veía de forma buena el imperialismo europeo, esas colonizaciones, ¿no? Sí, los que países como Gran Bretaña o Francia, Francia, poseían, Alemania, ya en esa poseían época. toda África Sí. y gran parte de Asia. Claro, y después de esto se asumió ya esa realidad de pues, que España ya era una potencia menor en esa época, al menos en lo internacional. Claro. Y gracias a ello, pero también a las penurias que habían sufrido los soldados enviados a Cuba durante años, se desarrolló, claro, que empiezan a contar todo lo que habían vivido, ¿no? Se desarrolló la primera gran crisis del sistema de la restauración, del que hemos hablado antes, ¿no? Con un caldo de cultivo que ayudó a que esas ideas de Joaquín Costa, que llevaba ahí, pues, pregonando ya desde hacía años, empezaran por fin a galvanizar a buena parte de la opinión pública y de una sociedad española que reclamaba cambios a sus clases dirigentes.
evidentemente, ¿no? Y claro, justo coincidió todo esto con la publicación por parte de Costa, lo ocurrido en Cuba, bueno, con la guerra con Estados Unidos, la publicación por parte de Joaquín Costa de su obra Colectivismo agrario en España, que es una amplia historia económica de los sistemas de propiedad, de los fallos del sistema creado tras las famosas desamortizaciones de Mendizábal, de Madoz y tal, de un mal reparto de la tierra. Y bueno, ahí su diario político se basaba ya en un importante desarrollo, pues eso, lo que hemos ido hablando ya, del sistema educativo para todas las clases sociales, para que los más desfavorecidos dejaran de ser unos ignorantes, ¿no? Fácilmente manipulables, y también defendía el desarrollo del mundo agrario con reformas, impulso de la mecanización, de técnicas agropecuarias más modernas, y sobre todo los regadíos, ¿verdad? Exacto, ¿no? Es el gran defensor de los regadíos. Defendió, de hecho, que el Estado debía financiar obras hidráulicas para favorecer la extensión del espacio de cultivos de regadío en España, que era el que realmente era rentable. De esa forma se conseguiría una mayor producción agraria, evitar el hambre, conseguir prosperidad favoreciendo también un mejor reparto de la propiedad agrícola. No era una cuestión baladí, O sea, las revoluciones industriales en todos lados emergían de una revolución previa en el campo, sí, ¿no? Y en la producción agrícola. Es más, buena parte de todo ese programa de estructuras hídricas propuesto por Joaquín Costa influyó mucho en las décadas siguientes, especialmente en la de Miguel Primo de Rivera, con quien en 1926 se crearon las confederaciones hidrográficas. Sí, cierto. Y también durante la dictadura de Franco, los famosos pantanos de Franco. Bueno, pues esto es algo que arranca... Esto es parte de lo que piensa Joaquín Costa, claro, de ese diario. Eso es, que lo llevan a cabo primero Miguel Primo de Rivera, lo hacen también en la Segunda República, aunque duró menos no años. hay tiempo casi, claro. Pero se empieza ya a desarrollar también esas políticas también. Sí. Y luego Franco fue continuista con todo esto. Claro, como estuvo más tiempo que todos estos, que Miguel Primo de Rivera, y que la Segunda República construyó más pantanos que nadie. El caso es que Costa también defendía el recorte de gastos que no fueran indispensables, ¿no? Por ejemplo, una de sus ideas, en este caso un poquito de idea de bomberos, podríamos decir, era el cerrar todas las embajadas españolas del mundo, salvo la de París, y ahorrar así todo ese gasto que se podía dedicar a otros menesteres. A ver, tiene cierta lógica, ¿no? Porque es que pensaba Joaquín Costa, digo, ¿para qué queremos tener embajadas en todos sitios si al final el gran centro político en esa época, al menos diplomático del mundo todavía, es París? Si tenemos una embajada en París, ahí podemos comunicarnos con todos los países que tienen embajada allí. O sea, ¿para qué tenemos, yo qué sé, queremos una embajada en Londres con los británicos si los británicos tienen una embajada en París y nuestro embajador en París se puede comunicar con él? Era un poquito una de sus ideas, por ejemplo, ¿no? De intentar recortar esos gastos que consideraba que se podían dedicar más ese dinero a otras cosas más necesarias, ¿no? Y al final el resumen de su programa político se basaba en esa famosa frase que marcó lo que fue el movimiento regeneracionista, surgido tras ese famoso desastre del 98, ¿no? Con la pérdida de los territorios de ultramar, y que decía así: escuela, despensa y 7 llaves al sepulcro del Cid, haciendo referencia a que España debía avanzar, modernizarse, dedicarse a mejorar la educación, la agricultura y dejar de vivir ya de los anhelos históricos del pasado que quedaban ya muy lejanos y que en ese momento de nada servían para la evolución del país, claro. Claro. Y ese clima favorable a sus ideas, pues surgió tras el desastre de 1898, hizo que Joaquín Costa pues consiguiera, junto a las cámaras agrarias aragonesas, la creación de la Asamblea Nacional de Productores, la cual salió con las cámaras de comercio lideradas por otro aragonés como era Basilio Paraíso, así como la Liga Agraria Castellana. Sí. Y así crearon un nuevo partido, ¿verdad? Sí, crearon un nuevo partido que se llamaba la Unión Nacional, muy crítico con el sistema canovista, pero integrado por una masa e ideología demasiado heterogénea, en la que las ideas de Costa pues quedaron demasiado diluidas, provocando disensiones internas. Aún así, pues intentaron realizar manifestaciones, pero cuando la de Madrid fue prohibida por el gobierno, pues el resto pues fueron autodesmovilizadas. El propio Basilio Paraíso propuso pues cambiarlo por una huelga de contribuyentes. No, dejar de pagar impuestos, vamos. Claro, algo que no convencía especialmente a Costa. Finalmente, pues la Unión Nacional se presentó a las elecciones en 1903, pero el sistema caciquil, ¿no?, con esa ley electoral que hablábamos y esa heterogeneidad interna, ¿no?, esas divisiones internas, pues hizo que apenas consiguieran resultados. Costa logró un escaño en las Cortes por Madrid, aunque nunca lo llegó a ocupar, y con el tiempo la Unión Nacional pues se acabaría desintegrando, ¿no? Pero aunque muchas de sus ideas pervivieron y fueron cuajando años después, porque era lo que había que hacer, ¿no?, en muchas cuestiones, ¿no?
Al final, bueno, pues siguió trabajando los años siguientes, pero su salud fue empeorando cada vez más hasta ser preocupante a comienzos del año 1911, hasta el punto que el rey Alfonso XIII pues envió un telegrama a la casa del hermano de Joaquín, que vivía en Madrid, interesándose por su salud allá en su retiro en Graus. Sí. Y finalmente Joaquín Costa pues ya falleció a causa de esos problemas de salud de esos últimos meses de vida el 8 de febrero del año 1911 en Graus a los 64 años. Para finalizar y como curiosidad, existió cierta polémica en esos momentos sobre en qué lugar debían reposar sus restos, porque al final, aunque las élites lo tuvieran un poquito fue una persona muy relevante, sobre todo en la sociedad española, ¿no? Y también aragonesa. Por ejemplo, si debían enterrarlo en Graus, ciudad donde había vivido buena parte de su vida y donde falleció, en Zaragoza o incluso en Madrid, donde de hecho lo quería enterrar el por entonces presidente del gobierno, José Canalejas, que al año siguiente creo que es cuando le asesinaron de un tiro en la cabeza. Creo que era un atentado anarquista, si no recuerdo mal. Sí. El caso es que finalmente fue enterrado en Zaragoza, ¿no? Parece que fue más idea de su hermano. Está esa historia de que cuando iba a salir el tren hacia Madrid los zaragozanos impidieron, no sé hasta qué punto es cierto, pero bueno, al final fue enterrado Joaquín Costa en Zaragoza en un multitudinario entierro al que parece que acudieron más de 40.000 personas en una ciudad que en esa época Zaragoza contaba con unos 105.000, 110.000 habitantes, o sea, casi la mitad de la ciudad, y también supongo que de otros puntos de Aragón acudieron a ese multitudinario entierro, las autoridades zaragozanas, eso sí. Y claro, era ateo, hemos dicho. No fue enterrado, evidentemente, en tierra sagrada. Él no lo habría querido, seguramente. Y hay una curiosidad con su gran mausoleo, su gran tumba en el cementerio de Torrero, ¿verdad? Sí, que es que, claro, no fue enterrado en tierra sagrada, sino hasta muros del cementerio de Torrero, en un gran impresionante mausoleo que le denomina como el nuevo Moisés de una España en éxodo, aunque nunca legisló. Y luego, bueno, pues con el crecimiento del cementerio, pues su tumba ha quedado totalmente rodeada. Pero hicieron como un saliente, sacaron ahí un trocico, pero era realmente tierra. No sé si hoy en día, a pesar de que ahora ya está en medio del cementerio, claro, ha crecido tanto, pero igual ahora se ha sacralizado ese terrenito donde está este gran mausoleo en el que además hay como un templete, un Partenón griego y tal. Es una chulada, la verdad, este gran mausoleo de Joaquín Costa. No sé si hoy es tierra sagrada o no, pero como curiosidad en su momento pues hizo ahí un anexo junto al cementerio, pero realmente no era tierra consagrada en su momento. Y es una de las curiosidades que incluso después de muerto pues envuelve la figura de este Joaquín Costa, en la que yo me quedo con esa anécdota de la bicicleta y sobre todo de un boceto ahí en papel de fumar. Es que es curioso como los famosos futbolistas que eran firmados siendo jóvenes con servilletas de bar, ¿no? Que se hicieron los primeros contratos. Pues esto parecido. En fin, pues hasta aquí esta figura de Joaquín Costa, que se merecía un programa entero. Hemos hablado alguna vez de él, pero dedicándole mucho menos tiempo, así que yo creo que se necesitaba mucho más tiempo de esas ideas, del regeneracionismo, y hasta aquí este programa. Así que nada, Santiago, no me queda más otra que decirte que nos escuchamos en el siguiente programa para seguir hablando de historias aragonesas. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Hasta aquí este episodio, que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y ya sabéis que este programa Historia de Aragón se emite todos los sábados a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio. Todos los sábados tenéis un nuevo programa desde septiembre hasta junio. Y bueno, ya sabéis que si os lo perdéis, podéis escucharlo en formato podcast, súper fácil, porque además lo podéis de escuchar desde aragonradio.es, desde Aragón Cultura, desde historiaaragón.com y en esas plataformas que siempre os decimos, que son iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón de YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, sugerencias de nuevos temas, suscribíos a nuestros canales y así jamás os perderéis ninguno de nuestros episodios. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Quedo callado si preguntan. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.
contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.